Buenas tardes, bienvenidos todos los que están en la transmisión en Facebook. Gracias por conectarse con nosotros, por estar en esta tarde otra vez para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Estamos esperando nada más que termine una alabanza que estamos escuchando en la radio y vamos a darle inicio al tema de esta noche. Te invitamos a que participes con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. A los que están en la radio, bienvenidos. Ya estábamos también en Facebook. A los que están en Facebook o aquellos que han llegado apenas, te invitamos en esta noche a participar con nosotros en una pequeña dinámica que estamos teniendo. Está muy sencillo y no la tienes que compartir, pero queremos invitarte a que junto con nosotros realices una lista. Puede ser en una libreta, puede ser en una hoja, puede ser en una nota del celular, como tú quieras, pero te invitamos a que junto con nosotros escribas en esa hoja, en esa libreta, en ese espacio, los nombres de aquellos enemigos que tienes en tu vida. Puede ser alguna persona que te lastimó, alguna persona que no sé, te hizo algo, te ignoró, defraudó tu confianza, quizá alguna persona que, no sé, te mintió, que te rompió el corazón, alguna persona que a lo mejor por algún motivo no toleras, algo que tengas tú en tu corazón, pero por lo cual ustedes, Dios, tienen enemigos o estén distanciados. Sé que todos nosotros tenemos enemigos, no podemos decir que no. Así que yo te invito a que hagas esta lista. No nos la envíes, simplemente consérvala ahí contigo porque vamos a tener una dinámica ya casi al final con el tema de esta tarde. Te recordamos que estamos estudiando el libro de Itiel Arroyo que se titula Amar es para valientes. No lo estamos estudiando por completo, así que si tú quieres leerlo, yo te invito a que lo consigas, te lo voy a mostrar. Aquellos que no lo han visto, se llama Amar es para valientes. Este libro lo puedes conseguir en cualquier librería cristiana, o si tienes dificultad, puedes decirnos. Te pasamos el contacto de una hermana que nos hizo favor de enviarlo para que puedas tú también tener este libro. No lo estamos leyendo o compartiendo por completo para que tú puedas ir, conseguirlo, leerlo. Es de gran bendición. Entonces, en esta tarde, hermanos, vamos a iniciar con lo siguiente. La última vez, la vez pasada que estuvimos juntos, que fue el domingo pasado, domingo anterior, estuvimos platicando sobre lo que es el amor y veíamos al final, hermanos, que nuestro Dios nos está llamando a amar, no con el amor que nosotros podemos ofrecer o no con el amor que nosotros podemos dar, sino con el amor que proviene únicamente de Él. Entonces, es importante, vamos a ir desmenuzándolo. Y la última vez, hermanos, mencionábamos una afirmación que es muy real y que debemos tener cuidado, porque es una afirmación que quizá te va a causar algún choque o que a lo mejor no te va a gustar, pero el hecho de amar como Jesús nos manda, el hecho de amar como el Señor nos manda en la Escritura, dice que amar como Jesús duele. Es difícil, hermanos, amar como Jesús nos manda que amemos. Ahora, es importante porque el Señor no nos obliga, y de entrada podemos decir que el amor no es un sentimiento, sino que es una realidad, es una decisión la cual podemos nosotros tomar. Y el Señor no nos manda a que sintamos algo, porque como seres humanos podemos tener diferentes sentimientos, podemos experimentar diferentes cosas, las cuales van permeando o van haciendo que nos comportemos de diferente manera de acuerdo a lo que sentimos. Pero no se trata, hermanos, de un sentimiento. El Señor no nos obliga o no nos manda a sentirnos de determinada manera. Lo que el Señor nos manda es a amar como Él nos ha
amado, y eso parte de una decisión más que de un sentimiento. Es una ordenanza la cual nos hace nuestro Señor Jesús, la cual nos hace Dios a través de la Escritura. Ahora, ¿por qué amar resulta ser tan difícil? Porque nosotros como humanidad recordemos que nacemos con pecado, que nacemos pues alejados de Dios. Nuestra tendencia humana es alejarnos de las cosas de Dios. Es normal, hermanos. Si tú tienes un pensamiento de que eres bueno y de que has hecho solamente las cosas correctas y de que estás bien delante de Dios, o que tenemos la percepción de que somos buenos, es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Menciona que todos nosotros somos pecado y que todos nosotros hacemos el mal. Entonces nuestra naturaleza nos empuja, nos lleva a hacer el mal, y por lo tanto, sin su ayuda, lo que nosotros podemos ofrecer es más un sentimiento, o es más una serie de emociones las cuales nos empujan a decir que estamos amando. Pero muchas veces, en cuanto pasa el tiempo, en cuanto pasan esas emociones, nosotros decimos que dejamos de amar o que ya no amamos, lo cual si tu amor, hermano, déjame te lo pongo de esta manera, si a ti o si tú dices que tu amor se ha acabado por una persona, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, puede ser algún conocido, algún familiar, puede ser el que tú quieras, pero si tú dices que tu amor se ha acabado, el amor que tú tenías para con esa persona no era un amor verdadero, o no era un amor como el que el Señor nos manda a tener. ¿Por qué duele amar? Porque el amor, no importa cómo estés, sigues amando. Es una decisión. No importa si las cosas salen bien, no importa si las cosas salen mal, no importa si tienes mucho o si tienes poco, si no tienes nada, tú sigues amando. No importa si esa persona te voltea la cara, no importa si esa persona no quiere nada contigo, tú sigues amando a esa persona, sigues con ella en tiempos complicados, en tiempos difíciles, amanezcas de buenas, amanezcas de malas, no importa cómo te sientas, tú sigues amando. Es lo que Dios nos ha mandado, y nosotros podemos ver y podemos palpar que en el mundo se maneja mucho que el amor se termina, que el amor ya se acabó. No, no puede acabar si es un amor como el cual el Señor nos ha llamado a amar. Y no solamente es un amor de pareja, no solamente es un amor entre padres e hijos, es un amor con el que el Señor nos manda a amar a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que van pasando por la calle, aquellos que vas conociendo, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y como el Señor nos ha amado. Ahora, el día de hoy vamos a ver un tema complicado para muchos de nosotros, pero que es importante a la hora de amar, y es el perdón. No sé si tú, les hemos pedido, hermanos, que hagan una lista, que hagamos una lista sobre nuestros enemigos, que pongamos en esa lista aquellos que nos han lastimado, aquellos con los cuales no queremos tener contacto, aquellos que nos caen gordos, porque hay gente que nos cae gorda también, o que nos cae mal, que no estamos conectados con esas personas. Escríbelas en esa hojita. ¿Por qué? Hermano, lo que vamos a tocar el día de hoy es algo fuerte, pero es una decisión que te va a llevar a un grado de intimidad mayor que el que puedes tener en este momento con el Señor. Es importante, hermanos, y es interesante, porque muchos de nosotros podemos llegar a amar y pensamos que el amar no lleva el perdón, pero es algo que va de la mano. El amor se demuestra a través del perdón. ¿Sabes cómo era una de las formas que en la antigüedad veían que era un cristiano o una cristiana, alguna persona que por ahí, o sea, era fácil reconocerlo? ¿Sabes qué? Era una cualidad de los cristianos en los inicios. Era que ellos tenían pasión por Cristo, que actuaban como Cristo y que perdonaban a los demás.
Y hermanos, en la actualidad podemos ver iglesias divididas, podemos ver familias divididas a causa de no perdonar. Y hermano, pusimos una encuesta en Facebook. La semana pasada, estuvo toda la semana, les pedimos que por favor participaran con nosotros. Y la pregunta era la siguiente: ¿puedes tú amar, puedes tú perdonar a alguien que te ha hecho daño? Y es precisamente por eso lo que les hemos pedido que hagan esta lista. Y por favor hazla, tienes todavía tiempo, haz esta lista. Te invitamos a que hagas la lista de tus enemigos o de aquellos que te han hecho daño. Y las respuestas, hermanos, de la mayoría de las personas, de la mayoría de los que estuvieron comentando la publicación, que primero les agradezco, estuvieron comunicándose bastantes personas con nosotros, pero la mayoría de las respuestas es que no podemos perdonar a alguien que nos ha hecho daño, que no podemos amar a alguien que nos ha lastimado. Y hermano, yo no vengo en esta noche a decirte que es sencillo perdonar, porque realmente no lo es. No es sencillo perdonar, no es fácil perdonar. Y en el mundo, hermanos, y muchos que son cristianos, incluso muchos pastores, los hemos escuchado decir que el perdonar significa olvidar. Que simplemente olvides lo que te ha hecho tal o cual persona, y no pueden estar más equivocados con esta aseveración, con esta. Es una tontería el decirle a la gente: simplemente olvídalo, simplemente suéltalo. No es tan sencillo. Y aquellos que dicen esta frase es porque solamente quizá no han sido lastimados al grado en el que muchos de nosotros hemos estado, o incluso, hermanos, como no han pasado por nuestra situación, es muy sencillo decir estas palabras, pero no pueden estar más alejadas del Evangelio, no pueden estar más alejadas de la verdad. Porque entonces implicaría, hermanos, que cada vez que nos lastimen, tú olvides todo lo que ha pasado. ¿Y cómo puedes olvidar algo que te ha lastimado? ¿Cómo puedes sacar de tu mente aquellas imágenes que viste? ¿Cómo puedes sacar de tu mente aquellas heridas? ¿Y cómo puedes sacar de tu corazón aquellas heridas que han quedado tan marcadas y que han determinado tu comportamiento en la vida? Perdonar no es sencillo, pero para nosotros los cristianos, hermanos, no se trata de olvidar las ofensas, no se trata, hermanos, de decir ya lo superé, no se trata de decir todo está olvidado, no te preocupes, no pasa nada, haré como si nada hubiese pasado. No es tan sencillo. Hermanos, el perdonar para los cristianos no significa olvidar, sino que significa recordar la cruz, recordar el Evangelio. Aquello, hermano, que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Porque, hermano, el hecho de decir olvídalo implicaría que nuestro Señor, en el momento en que Adán y Eva pecaron, el Señor pudo haberles dicho: ok, o ellos le pudieron haber dicho: Señor, olvídalo, ya, perdónanos, no pasa nada, vamos a hacer como que nada pasó, todo está bien aquí, solo estamos nosotros y tú. ¿Quién más puede evidenciar que nos equivocamos o que fuiste pasalón con nosotros? No. El Señor no olvidó lo que Adán y Eva hicieron, y por consecuencia todos nosotros hemos nacido con ese pecado original. Y no se trata de olvidar, se trata de actuar. ¿Y el Señor qué fue lo que hizo? El Señor envió a su Hijo para descargar la ira del pecado en él. Hermanos, el amar significa perdonar. Lleva de la mano. Y déjame te lo digo, si tú no perdonas, dice la Escritura que el Señor no te va a perdonar. Y nosotros pensamos y decimos que la gracia de Dios es irresistible, pero hay una cosa que resiste la gracia de Dios, y esto es el no perdonar.
Y no te digo que sea sencillo, no te digo que sea fácil, pero lo podemos lograr y vamos a verlo en esta tarde y vamos a ver el porqué de de esta situación, porque es importante, porque es, eh, hermano, ¿cómo te lo explico? El no perdonar, el guardar rencor, el odiar a una persona, es como tomarte un vaso de veneno y esperar que la otra persona se muera. El no perdonar, hermanos, te desgasta. El no perdonar te va matando poco a poco, hermano. ¿Por qué? Porque en tu cabeza solo tienes pensamientos para esa persona. Piensas cómo arruinarle la vida, piensas cómo hacerlo repelar, piensas cómo lastimarlo y te va generando más y más y más y más. Y de repente esas ganas de hacerle daño a esta persona se convierten en odio, se convierten en rencor y solamente vives con el afán de ver caer a aquella persona, de ver batallar a esa persona, la cual no te cae bien, la cual te ha lastimado. Pero no se trata, hermanos, de que lo hagas por él. Hermanos, muchas veces estamos odiando a personas que ni siquiera saben que hay una enemistad o que les caemos mal o que nos hicieron daño y estamos viviendo nuestra vida pensando que esa persona está haciendo todo para lastimarnos cuando esa persona ni en cuenta. Y eso te va desgastando y te va acabando y te va matando. Y es un proceso largo el cual vamos viviendo de ese odio y el cual el no perdonar nos va orillando a ese desgaste físico, espiritual y emocional que podemos tener. El no perdonar, hermano, es ponerte en el lugar del Señor y de juzgar y de decir, esta persona tiene que pagar la deuda que tiene para conmigo. Hermano, déjame decirte algo, si alguien te ha lastimado tu corazón, porque seguramente lo han hecho, la gente puede lastimar nuestro corazón, puede lastimar nuestro espíritu, puede lastimar nuestro cuerpo, lo pueden hacer, pero hermano, ¿por qué esperas que le pones a esta persona una deuda tan grande que no puede cubrir? No lo puede cubrir y menos si no le interesa cubrirlo. No se trata, hermanos, de decir, repito, no se trata de decir que todo está olvidado, que no pasó nada, no se trata de eso. Eso no es el verdadero perdón. El verdadero perdón significa reconocer que eso pasó. Y hermanos, en una circunstancia así, ¿cómo esperas que alguien construya o pida perdón cuando ni siquiera puede reconocer que se ha equivocado? ¿Cómo esperas que una persona te pida perdón si por su orgullo te lastimó? ¿Cómo esperas, hermano, que alguien restaure algo si él no puede hacerlo? Ahora, el perdonar, hermano, no significa que vuelvas a restablecer la relación que tenías para con él si no quieres. Si era tu mejor amigo y te lastimó, te traicionó, el perdonar no se trata o no quiere decir que en automático vayan a ser súper amigos otra vez. Si son esposos, si fueron esposos y por alguna razón se divorciaron y una persona lastimó a la otra y tú lo perdonas, no significa que tengas que restablecer ese matrimonio, no significa que tengas que volver a vivir con él o con ella, no significa, hermanos, que si algún hermano o hermana te lastimó, ahora por consecuencia tienen que ser súper unidas y van a ser las mejores amigas y van a ser las mejores hermanas, no significa eso. Puedes hacerlo paso a paso si el Señor así lo dispone, pero no significa eso. ¿Y sabes qué nos da miedo? Tener que estar obligados a restablecer una relación que no queremos. Pero olvidamos que de eso no se trata el perdón. Significa simplemente pagar la deuda que tiene esta persona que nos ha lastimado. Hermanos, en una relación o en una acción de lastimar, vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera.
Supongamos, hermano, que voy en mi coche y otra persona golpea mi carro y me rompe el faro o me rompe la defensa del carro. Si esta persona se baja y dice, perdón, no te vi, perdón, fui imprudente, perdóname, iba a exceso de velocidad, perdóname, vengo alcoholizado, etcétera, pero te pide perdón y tú lo perdonas, no arregla tu carro. El perdonarlo no arregla tu carro. Y solamente hay dos personas que pueden pagar el golpe, que pueden pagar lo que está roto. Porque, hermanos, muchas veces y cuando nos lastiman, hay algo que se rompe, hay algo que se quiebra en nuestro interior. Y nosotros podemos decir, es que me lastimó, es que me hirió, es que rompió mi corazón. Y es correcto, hermano, porque muchas veces nos han roto el corazón con alguna actitud, con alguna frase, con algún comportamiento. Nos han roto el corazón. Pero, hermanos, en ese momento solo hay dos personas que pueden pagar tu corazón roto, que pueden tratar de sanar tu corazón. Hermanos, en un accidente solo hay dos personas que pueden arreglar lo que está quebrado. Tú o el que te chocó. Tú o el que te lastimó. Nada más. Y hermano, si esa persona no está dispuesta a pagar lo que rompió o si no puede restituir eso que rompió, hermano, como cristiano, es el ofendido el que está obligado a pagar. Es el ofendido el que está obligado a pagar lo que está roto. Y hermano, perdonar no significa debilidad. Muchas veces pensamos que el hecho de perdonar te hace ver débil, que el decir está todo cubierto es debilidad. Pero hermanos, el perdonar es una señal de valentía, es una señal de que eres realmente un hijo de Dios, porque perdonar no es fácil. Y muchos de nosotros nos reímos de aquellas personas que se dejan mangonear aparentemente por nosotros, que perdonan muy fácil. Y el perdonar, hermanos, no es debilidad. Demuestra fortaleza y demuestras el amor de Dios. Hermanos, ¿por qué te digo que el ofendido como hijos de Dios es el que debe pagar la deuda? Porque, hermanos, cuando nosotros como humanidad pecamos contra el Señor, cuando nosotros como humanidad nos alejamos del Señor, cometimos pecado, nos alejamos de Él, preferimos otras cosas antes que Él. Él era el ofendido y Él fue el que nos dio la salida. Él fue el que nos dio a su Hijo. Él fue el que pagó la deuda, descargando su ira en Jesús. Así obró Él. Él no esperó que nosotros pagásemos la deuda porque no la podíamos pagar. No podíamos con esta vida tan limitada y pecaminosa pagar la deuda que teníamos con el Padre. Y el Padre envió a su Hijo y Él nos dijo, ustedes no pueden pagar, pero yo te envío el pago por tu pecado para poder restituir la relación que teníamos con Él. Y hermanos, el Señor nos ha mandado que vayamos y actuemos como el Señor lo hizo. Él nos dio la salida. Él nos dio el ejemplo del perdón. Hermanos, perdonar es tan difícil que solamente lo podemos hacer si Cristo está en nuestro corazón. Porque te repito, no se trata de decir que está todo olvidado, sino de aceptar que pasó y de aún así saldar la deuda. Hermanos, el perdonar te libera. El perdonar te libera, porque hay gente, hermanos, a la cual estás odiando. Hay gente a la cual
te cae mal, que ni siquiera sabe, y que tú estás maquinando ideales, ideales, y a veces incluso llegamos a no dormir por pensar en aquellas personas que nos han hecho daño, de hacerle una cara fea, de mostrarle que me cae mal, y eso te desgasta, y te va acabando, y te va a llevar a la muerte, y más allá, hermanos, dice la Escritura, que si tú no perdonas, no serás perdonado por Dios. Hermanos, la prueba del amor total, la prueba del perdón total, nos la mostró Jesús al venir a pagar por nuestros pecados. Y vamos a ver dos pasajes, hermanos, dos pasajes que nos van a ayudar a ver cómo es que nos ama el Señor. En Lucas 22, del 41 al 44, hermanos, nos menciona aquel pasaje en el cual nuestro Señor Jesús estaba orando en Getsemaní. Si ya hemos leído este pasaje, podrás recordar lo que pasó en este huerto. Y hermanos, en este huerto, en Getsemaní, Jesús acostumbraba a ir ahí, por eso Judas cuando fue a traicionarlo, él sabía que iba a estar ahí Jesús. Él acostumbraba a ir ahí, él acostumbraba a orar, pero en esta ocasión era diferente. Hermanos, el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní tomó la decisión de amarte y de amarme y de entregarse hasta la muerte. Hermanos, el Señor Jesús sabía lo que venía. El Señor Jesús, a través del Padre, vio lo que venía. Y no solamente me refiero a los latigazos, a estar clavado en la cruz, sino que Él sabía que al hacerse pecado por ti y por mí, iba a ir al infierno. Y estaba en el huerto de Getsemaní, hermanos, y Él estaba en oración a su Padre, y Él le decía, Señor, Padre, yo no quiero pasar esto. Yo no quiero. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hermanos, es un momento increíble, el cual en esa intimidad en el huerto, el Señor estaba con su papá. Muchos de nosotros en las iglesias vamos directo a la crucifixión de Jesús, pero hermano, la crucifixión es el resultado de la decisión que tomó el Señor Jesús. Y hermano, el Señor Jesús en ese momento en el huerto pudo haber dicho, yo no quiero. Yo no voy, ya lo pensé bien, ya no quiero pagar por ellos. Pero hermano, en ese momento el Señor Jesús oraba a su Padre y le decía, Padre, yo no quiero pasar por esto, pero si es tu voluntad, adelante, yo puedo ir por ellos. Y oraba y hablaba con el Padre y estuvo 3 veces en intimidad profunda con el Padre y cada una de ellas era él machacado y cada minuto que pasaba era más difícil por lo que habría de venir. Porque el Señor sabía lo que iba a enfrentar y no le daba miedo los azotes, no le daba miedo la cruz, lo que le daba terror era estar lejos de su Padre a causa del pecado que iba a cargar. El pecado tuyo y el pecado mío. Eso era lo que le daba terror, estar lejos de su Padre a causa del pecado. Pero hermano, en ese momento el Señor Jesús decidió amarnos. En ese momento el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, decidió afrontar las consecuencias de ese grande amor que tenía por ti y por mí, que tiene por ti y por mí. Entonces, amar duele, sí. Perdonar duele, sí. Y hermano, otro pasaje que quiero que vayamos tú y yo es en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y podemos ver unas palabras hermosas. Si has estado en alguna iglesia, a lo mejor en las 7 palabras, es una de las 7 palabras. Pero hermanos, es una palabra poderosa.
¿Qué estaba pasando en el momento de la crucifixión? El Señor Jesús estaba ya crucificado y las personas le decían que si era el verdadero Hijo de Dios, que si el Cristo se bajara, que no estuviera ahí. ¿Cómo podía permitir el Hijo de Dios pasar por esta situación sin ser ayudado por su Padre? Muchos se burlaron, muchos le escupieron, muchos le hicieron muchas cosas desagradables para poderse burlar de Jesús. Así como lo han hecho contigo y conmigo, porque hay gente que se ha burlado, hay gente que nos ha maltratado, hay gente que nos ha golpeado, hay gente que nos ha desilusionado. Pero hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, eso es una oración de poder, es una oración de bendición, es una oración de la misericordia de Jesús. Porque podemos ver, hermanos, un acto difícil, un acto humillante, un acto complicado en el cual él se encontraba solo, en el cual sus enemigos lo estaban golpeando, lo estaban escarneciendo, no solamente física, sino también mental y espiritualmente. Y aún en esa situación el Señor rogó al Padre que los perdonara. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podremos hacer esta frase, esta oración? Es difícil, ¿no? Es muy difícil. ¿Qué le estaba diciendo Jesús al Padre? Y hermano, Jesús les pudo haber dicho a estas personas, los perdono, no se preocupen, tranquilos, no pasa nada, los perdono. Pero hermanos, eso era echar piedras a los cerdos. Por el contrario, hermano, cuando estas personas le estaban haciendo daño, cuando se estaban burlando, cuando lo estaban crucificando, él alzó sus ojos al Padre y rogó por ellos. Pidió al Padre que este pecado no les fuera contado a estas personas, porque no sabían lo que estaban haciendo. No sabían lo que estaban haciendo, hermano. Pero hermano, ¿cuántos de nosotros podemos rogar como Jesús lo hizo por estas personas? Hermano, tan cierto es que el Señor es misericordioso y que el Señor es perdonador, como que el Señor es venganza. El Señor dice en la Escritura, mí es la venganza. Y hermano, si te hacen daño a ti, no dudes que el Señor va a cobrar venganza en algún momento. Va a equilibrar las cosas. Pero hermanos, en este pasaje el Señor Jesús le decía, no ejecutes tu venganza contra ellos. Hermanos, el Señor Jesús se puso a interceder por ti y por mí en esa cruz, rogando que el Señor nos perdonara, a pesar de que Él estaba cargando el pecado tuyo y mío. Aún así, seguía rogando por ti y por mí. Y ahora, hermano, yo te invito a que veas la lista de tus enemigos, esa lista que te pedimos que hicieras. Si no la has hecho, hazla. Ve por esa lista de tus enemigos, vela, quiénes son tus enemigos, quiénes te han hecho daño, a quiénes no soportas, quiénes te han lastimado, quiénes te han herido, quiénes te han decepcionado, quiénes se han burlado de ti. Ve por esa lista, obsérvala un momento. Y te vamos a pedir en esta noche que hagas algo con esa lista. No lo hagas ahorita, terminando la transmisión, te invito a que lo hagas, pero hazlo si así quieres. Yo te invito, amado hermano, a que veas esa lista y uno a uno los perdones. No va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero hermano, el perdonarlos te hará libre. El perdonarlos te va a acercar a Dios. No se trata de olvidar, se trata de reconocer que eso pasó y de otorgarle el perdón a estas personas. Ve por esa lista, hermano, y hazlo. Y si es muy duro para ti, déjame te digo otra cosa. Y eso va a quebrantar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hermano,
¿Sabías tú? O déjame te lo comento, hermano, la verdadera prueba de perdón total y de amor es orar por tus enemigos. No solamente se queda en perdonar, hermano, si no eres capaz de orar por aquel que te hizo daño, no lo has perdonado realmente. No te engañes, no lo has perdonado realmente, pero el Señor te ordena que ores por tus enemigos, que bendigas a tus enemigos, que les des a tus enemigos las cosas que les hagan falta. Quizás sea muy duro para ti, pero hermano, fue lo mismo que Él hizo para contigo y para conmigo. ¿Es duro? Sí, sí lo es, hermano. Sí lo es. Pero el perdonar te liberará y te acercará al corazón de Dios porque vas a actuar como Él lo hizo. Y hermano, va ligado, porque al principio y el estudio anterior te mencionábamos que el Señor no quiere que amemos con tu amor o con mi amor, sino que amemos con su amor. Y hermano, para perdonar a aquellos que te han hecho daño, aquellos a los cuales estás odiando hace muchos años, es acercándote a su corazón, es escuchando su palpitar, es recordando la cruz y recordando lo que a ti y a mí nos perdonó. Hermanos, nadie en esta tierra va a hacer algo que sea tan grave como lo que tú y yo hemos hecho para con Dios. Nadie se va a acercar a lo que tú y yo le debíamos al Señor. Recordamos esta parábola en la cual se presentaba un siervo ante su rey y éste tenía una gran deuda y le decía: Señor, no tengo que pagarte, no me metas a la cárcel, por favor ten piedad de mí. Y el Señor le perdonó la deuda. Pero al salir este siervo se encontró con otro que debía y lo metió a la cárcel porque no le perdonó la deuda. El rey se enteró y fue por este siervo, le quitó todo lo que tenía y lo metió a la cárcel. Hermano, si tú no perdonas, no vas a recibir el perdón de Dios. Y te repito, no se trata de regresar a lo mismo, no se trata de volver a establecer una relación de amistad con Él, pero se trata de perdonarlo verdaderamente. Si no eres capaz, hermano, y esa es una prueba que te pongo en esta tarde. Si no eres capaz de orar por tal persona, tú ponle el nombre que tú quieras. Si no eres capaz de orar por él, es porque no lo has perdonado realmente. No lo has perdonado. Perdonar duele. Amar duele. Pero hermanos, es una mayor bendición el perdonar. Y no tienes que ir a decirle: ya te perdoné, no te preocupes. No, hermano, no es ese el sentido. Pero hermano, agarra tu lista de enemigos y ora por ellos. Ora por ellos. Y el Señor te va a bendecir. El Señor te va a sustentar. El Señor te va a ayudar. Sí, es complicado. No te voy a mentir y te voy a decir que es fácil. Y tampoco te voy a decir como muchos dicen: es fácil perdonar, no pasa nada, olvídalo ya, no pasa nada. No, para algunos de nosotros es tan difícil. Pero hermanos, como cristianos, no se trata de olvidar. Se trata de recordar lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Hermano, el Señor Jesús, su prueba de perdón y de mayor amor, de un amor tan grande, de un amor sublime que tenía el Señor Jesús, o que tiene el Señor Jesús, fue orar por sus enemigos. Y Él ya estaba en la cruz. Pero aún así se puso de intercesor entre sus enemigos y Dios. Hermano, ¿serías capaz de pedir que el Señor bendiga a tus enemigos? Que el Señor bendiga a aquellos que te han hecho daño.
Porque hermanos, el Señor tiene una propuesta para ti en esta noche. Medítala y decide. Y el Señor, la oferta que tiene para ti en esta noche es que en el grado en que tú perdones, el Señor te va a dar más de Él. ¿Qué prefieres? ¿Odiar a una persona? ¿Estar mal con una persona? ¿Tener desplantes con una persona? ¿Esperar que el Señor tenga venganza para con esa persona? ¿Esperar que todas las cosas le salgan mal a esa persona para que pueda ver que tú estabas en lo cierto? ¿Que te lastimó? ¿Que te hizo daño? ¿Que pueda ver que también puedes sufrir? ¿O quieres un mayor grado de intimidad y de fe para con el Señor? ¿Qué prefieres? Si en esta noche, hermano, tú prefieres la comunión con Dios, el amor de Dios, el estar bien con Dios, yo te invito a que veas esa lista y en tu momento de intimidad, terminando, podemos poner una alabanza y si tú quieres, en ese momento puedes estar en oración o puedes hacerlo después. Pero si tú quieres con esa lista, hermano, puedes irlos perdonando uno por uno. Y yo te aseguro que te va a cambiar la vida. ¿Qué tal, hermano? Que tu perdón y que tu oración pueda convertir, pueda transformar, pueda acercar a Dios a tu enemigo. Te dejo esa frase, medítala, piénsala. Perdonar no es sencillo, no es fácil, pero hermano, podemos ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Si tú me dices, es que solamente el Señor puede perdonar de esa forma, no es cierto. Y cierro con este ejemplo, con este pasaje. No sé si tú recuerdas, hermano, pero en los inicios de la iglesia hubo una persona, un siervo de Dios, llamado Esteban. Y hermano, en aquellos momentos perseguían a la iglesia y tenían a Esteban al centro y lo estaban apedreando y le estaban golpeando porque lo iban a matar, lo estaban matando prácticamente. Y Esteban los miró y miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No solamente Jesús, hermanos, sino que todos nosotros podemos perdonar en ese grado, podemos amar en ese grado, pero parte de tu decisión de poder hacerlo. Y hermanos, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Esteban, hermanos, al hacer eso, los cielos fueron abiertos y él pudo ver a Jesús a la diestra del Padre. Tenemos ese acceso, hermano. Imagínate que el perdonar te permita ver al Padre, llegar a una intimidad mayor con el Padre, tocar su corazón. Y hermanos, dice la Escritura que en ese apedreamiento estaba Saulo. Estaba por ahí, estaba viendo, a sus pies fue que apedrearon a Esteban. Y llámame loco por suponer que quizá, solamente quizá, la intercesión de Esteban tocó el corazón de Dios y transformó a Saulo, después conocido como Pablo. Solamente quizá su oración, su intercesión, su forma de perdonar influyó en que Pablo, tiempo después, se convirtiera en uno de los predicadores más grandes y de las personas y hermanos en Cristo con un nivel espiritual tan grande. ¿Qué tal, hermano, si tu perdón puede acercar a alguien a los pies de Cristo? Piénsalo, hermano. Y si quieres perdonar, si estás dispuesto a perdonar, tienes que pagar el costo. Y este costo es perdonarlo, restaurar este estado y pagar la deuda. Te va a liberar, te va a llevar a un grado mayor de intimidad con el Señor. ¿Fácil? No, no lo es. ¿Pero qué prefieres? ¿Perdonar o morir
día a día por ser consumidos por el odio y el rencor. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Te invitamos a que lo hagas, no solamente como una actividad, sino como algo personal. Y hermano, sí, quizá duela, sí, quizá toque lo más profundo de tu corazón. Pero hermano, yo te pregunto, ¿quieres vivir cosas diferentes? ¿Quieres llegar a un grado de intimidad mayor? ¿O quieres seguir viviendo tu vida como la estás haciendo hasta ahora? Piénsalo, actúa. No es fácil perdonar, pero el Señor nos manda que lo hagamos. Y aún así, trae bendición a nosotros por haberlo hecho. Recuerda la cruz. Recuerda a Jesús. ¿Qué hizo Él? ¿Qué vas a hacer tú? Gracias. Por favor, piénsalo, medítalo y haz algo al respecto. Esperamos la próxima semana. Si quieres enviarnos comentarios, adelante. Está mi número celular. Puedes hacerlo a través de aquí en Facebook. Solamente te invitamos a que nos acompañes la próxima semana y que estés en oración. Que estés en oración. Te repito, no es fácil, no es sencillo, pero es lo mejor y lo que Dios nos manda. Y hermano, el Señor te ha perdonado más de lo que tú puedes perdonar a otra persona. Gracias, Dios te bendice. Nos escuchamos la próxima semana. Te invitamos a que ores también por nosotros. Bendiciones, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ha sido una noche especial. Dios te bendice. Gracias. Envíanos tus comentarios si quieres. Qué tan difícil te fue el perdonarlo. Pero te invito a que lo hagamos juntos. Que Dios te bendiga y gracias. Buenas noches.